Tribunal Constitucional en Transición, vista de la causa rol 2683, requerimiento de inaplicabilidad respecto al artículo 9 de la ley 18.689. Tiene la palabra el señor relator. Gracias, señor presidente. Con fecha 4 de julio de 2014, el abogado Gonzalo Youssef Sotomayor, en representación de la Confederación de Empleados Particulares de Chile, ha solicitado la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 9 de la ley número 18.689, publicada en el Diario Oficial de 20 de enero de 1988, que fusiona en el Instituto de Normalización Previsional las instituciones previsionales que indica. El precepto legal impugnado dispone en su inciso primero: declárese que los bienes muebles e inmuebles señalados en el decreto ley número 253 quedan libres de toda afectación y se radican definitivamente en el patrimonio del Instituto de Normalización Previsional. El decreto ley 253 al cual se alude dispone que la administración de los bienes y en especial de los inmuebles construidos o adquiridos para ser destinados a obras de bienestar social de los empleados particulares activos y jubilados será administrados transitoriamente por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de Empleados particulares. El inciso segundo del artículo 9 impugnado dispone que el director del INP deberá enajenar estos bienes mediante licitación o subasta en un plazo de 5 años y establece lo que deberá hacerse con los fondos y su eventual repartición en el inciso tercero. La gestión invocada es un proceso civil ordinario de lato conocimiento en estado de citarse a oír sentencia en tramitación ante el primer juzgado civil de Viña del Mar, en el cual la parte requiriente demandó en el año 1999 al entonces Instituto de Normalización Previsional, actual Instituto de Previsión Social, por acciones de nulidad de derecho público y restitución de inmuebles, referido a los bienes inmuebles que fueron traspasados al INP en el marco de la implementación de la reforma previsional en la década de 1980 y a los cuales alude el inciso primero del precepto legal impugnado. En dicho proceso, la requiriente de inaplicabilidad es demandante y también concurren un conjunto de terceros, constituidos básicamente, a grosso modo, por agrupaciones de ex jubilados. Expone que la aplicación de la preceptiva impugnada vulneraría la garantía constitucional del derecho de propiedad contenida en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en tanto se estaría privando a la parte requirente del dominio de sus bienes sin ser indemnizada. Señala que en el año 1967 se dictó la ley número 16.735 sobre presupuesto de la Nación para el año 1968, disponiendo que se facultaba a la Caja de Empleados Particulares para construir edificaciones destinadas a bienestar social, financiadas con el excedente de asignaciones familiares, agregando que en virtud de la ley número 17.213 del año 1969, el estatuto y dominio de esos bienes se regiría por un reglamento especial, cuyo plazo de emisión fue ampliado posteriormente por la ley número 17.365. Expone que el excedente de asignaciones familiares a que se hace alusión era un descuento de remuneraciones de los trabajadores, por lo cual los inmuebles no fueron pagados ni solventados por fondos de la Caja. Pendiente la dictación del reglamento especial sobre estatuto y dominio de estos bienes, expone que la Caja adquirió diversos inmuebles en varias ciudades de Chile y en este marco el modo de adquirir en estos casos fue la ley, invocando a fojas 3 y 4 el decreto con fuerza de ley, en realidad es un decreto supremo, número 277 del año 1970 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial el 24 de diciembre del año 1970, que contiene la normativa especial sobre el estatuto de estos bienes. Alega que el artículo primero de dicha norma reitera la destinación de los mismos y que su artículo quinto dispone que dichos inmuebles serían entregados en dominio a la Confederación de Empleados Particulares de Chile, que al efecto debía constituirse como una corporación, pues en la época era una organización sindical. Además señala que el artículo quinto de dicho decreto dispuso que dichos bienes serían administrados en exclusiva por la Confederación de Empleados Particulares de Chile.
En el año 1974 se dicta el decreto ley 253, al cual ya se hizo alusión, entregando a la Caja la administración de estos bienes transitoriamente, en lo que en el requerimiento se denomina un dominio precario, pues operando la ley como modo de adquirir el dominio, es la Confederación de Empleados Particulares de Chile la dueña. Eso sí, sometido a una condición, transformarse en una corporación, cuestión que finalmente se verificó. Expone que frente a la falta de voluntad de cumplir la ley, la Confederación inició acciones judiciales contra la Caja el año 1987, obteniendo en un caso la inscripción de un inmueble. Expone que los bienes inmuebles en cuestión han sido inscritos a nombre del Instituto de Normalización Previsional y que en ese marco ha demandado nulidad de derecho público y restitución. Señala a Fojas 8 que el demandado de la gestión pendiente ha invocado el precepto impugnado para alegar que los bienes son de su patrimonio y solicitar el rechazo de la demanda. A continuación expone que se desarrolló una fallida conciliación en el marco de la gestión invocada que restituía el 30% de los bienes litigiosos a las organizaciones de jubilados, que una vez consumada la conciliación fue revertida por las nuevas autoridades del INP en el año 2005, a pretexto de faltar autorizaciones, lo cual le ocasionó graves perjuicios, pues para conciliar la demandante debió desistirse de todas las acciones judiciales que había ejercido, incluida la nulidad de derecho público del decreto que le canceló su personalidad jurídica. A Fojas 10 señala que las inscripciones no se realizaron al amparo del precepto impugnado, sino que las inscripciones conservatorias acerca de la propiedad de los inmuebles se desarrollaron al amparo del artículo 3º de la misma ley. En un largo capítulo, Fojas 12 se refiere a las normas de tipo interpretativo para señalar que el precepto impugnado tiene tal carácter, al usar la voz declárese, de tipo interpretativo que modifica notoria y visiblemente la situación del dominio generado por los fondos de los imponentes. A Fojas 18 expone que el precepto impugnado es inconstitucional en la medida que hace ingresar al patrimonio del demandado bienes respecto de los cuales era un mero tenedor, a título precario y con cargo de devolución a su dueño legítimo, que es la parte requirente, privándola así del derecho de propiedad mediante una expropiación encubierta y sin indemnización, vulnerando el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental de manera flagrante, ostensible y notoria, sin que se entregue indemnización a los propietarios, sin tasación, cuestión que no es admisible ni siquiera para entes creados por ley, citando al efecto lo razonado por la Corte Suprema en sentencia de 5 de noviembre de 1964. Con fecha 9 de julio de 2014, la primera sala de este tribunal acogió a tramitación el requerimiento, confiriendo traslado para resolver acerca de la admisibilidad. Evacuando el traslado, el Consejo de Defensa del Estado dio lata cuenta de la gestión y de sus hechos, señaló que la Confederación de Empleados Particulares fue disuelta mediante Decreto Supremo número 356 el año 1981, por lo cual no existe en la vida jurídica, y solicitó la declaración de inadmisibilidad, señalando en consecuencia que el libelo no ha sido formulado por persona u órgano legitimado, que el precepto impugnado no resulta de aplicación decisiva, pues no se invoca en la demanda de nulidad de derecho público y tal como se señala en el requerimiento, las inscripciones conservatorias respecto de los inmuebles se practicaron al amparo del artículo 3º de la ley 18.689 y no del artículo 9º impugnado, concluyendo que la gestión puede ser resuelta en cuanto al fondo sin siquiera mirar el artículo 9º y sí con la sola norma del artículo 3º. Por otro lado, alegó falta de fundamento plausible, pues no habría vulneración de la Constitución, ya que la propiedad de los bienes está radicada en el INP, por lo cual es un error por parte de la requiriente invocar derecho de dominio. En votación dividida, la Sala decretó oír alegatos de admisibilidad. Con fecha 25 de julio, la parte requiriente expuso que el INP en su oportunidad interpuso una excepción de falta de legitimación activa, con análogos fundamentos a los invocados en etapa de admisibilidad en esta sede, excepción que fue rechazada el 29 de mayo de 2000, cuyo rechazo fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
hace presente que por causa de la fallida conciliación debió desistirse de la demanda de nulidad de derecho público respecto de la cancelación de su personalidad jurídica y que como la conciliación no prosperó, está pendiente una solicitud de dejar sin efecto el desistimiento por dicha causa. Además, solicitó traer a la vista el proceso de nulidad de derecho público, de la cancelación de su personalidad jurídica y el proceso que constituye la gestión invocada. El acta de la fallida conciliación fue acompañada por la propia parte requiriente con fecha 28 de julio. Consta su aceptación y aprobación y por otro lado hay copia de la sentencia de la Corte Suprema que tiene por no aprobada la conciliación aludida, en la cual está el desistimiento de la acción de nulidad respecto de la cancelación de la personalidad jurídica. Verificados los alegatos, en votación dividida se declaró la admisibilidad del requerimiento, se ordenó la suspensión del procedimiento en la gestión invocada y posteriormente se confirió traslado para resolver acerca del fondo del conflicto de constitucionalidad planteado. Evacuando el traslado respecto del fondo, el Consejo de Defensa del Estado reiteró las referencias a los antecedentes de la gestión y al contenido del requerimiento, reitera que el libelo ha sido formulado por una persona jurídica inexistente y por ende carente de capacidad de goce, pues en 1981 le fue cancelada por incumplir la obligación de presentar balances y memoria, siendo así que formalmente es parte del proceso de la gestión invocada, pero por otro lado, como tema de fondo, la falta de legitimación activa deberá ser declarada en sentencia definitiva, agregando que el Decreto Supremo de Cancelación de Personalidad Jurídica del año 1981 es un acto administrativo actual y vigente. Señala que lo solicitado a esta magistratura en el libelo de inaplicabilidad es un verdadero pronunciamiento sobre el fondo del juicio civil, pues lo litigado es justamente el derecho de propiedad que en esta sede se invoca. Reitera que el artículo 9, cuya aplicación se impugna, es irrelevante para resolver la gestión, pues las inscripciones se verificaron al amparo del artículo 3 del mismo cuerpo legal, sin que la norma impugnada tenga la aptitud que la requirente le atribuye. Agrega que en el decreto de cancelación de la personalidad jurídica se dispuso que todos los bienes de la Confederación de Empleados Particulares pasaran a la hoy ex caja de previsión de los empleados particulares, acorde con lo dispuesto en los propios estatutos de la corporación disuelta, por lo que considera que el precepto impugnado mal pudo afectar años después el patrimonio de la parte requirente. Argumenta que el requerimiento se sustenta en un falso supuesto, cual es sostener que adquirió el dominio de los bienes la requirente por el solo ministerio de la ley, para lo cual la actora invoca las leyes 16.735, 17.213, 17.365, el decreto ley número 253 y el decreto reglamentario número 227 de 1970 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social ya aludido. Expone que ninguna de esas normas dispuso traspasos de propiedad de pleno derecho, pues la voluntad del legislador fue que los traspasos posteriormente se verificaran materialmente y que se practicaran las inscripciones conservatorias, ya que todo estaba sujeto a la condición de que la requirente se transformara en una corporación y dejara de ser una organización sindical. Y en esas condiciones los bienes siempre permanecieron en el patrimonio de la ex caja hasta ser transferidos por el solo Ministerio de la Ley al Instituto de Normalización Previsional, considerando el Consejo de Defensa del Estado que ello resulta evidente, según señala a Fojas 154, pues el mencionado decreto reglamentario 277 dispuso que hasta que no se constituyera la corporación, los bienes permanecerían en el dominio de la caja, estableciendo incluso un régimen de gastos de mantención pagados por la caja y disponiendo que posteriormente, comillas, serán entregados en dominio. Obligación de hacer que se cumple mediante la competente inscripción registral, que nunca se verificó, todo lo cual demuestra, a juicio de la requerida, que la tesis del requiriente carece de sustento. Finalmente, señala que los bienes en cuestión son hoy propiedad del Instituto de Previsión Social, ex Instituto de Normalización Previsional, pues el legislador dispuso el traspaso de todos los bienes inscritos, habiendo operado de buena fe el plazo de prescripción adquisitiva, incluso en el improbable evento de estimarse que la caja no era dueña.
Por todo lo expuesto, concluya que la requiriente nunca fue titular de un derecho de propiedad y que por ello no puede verse vulnerada la garantía constitucional invocada, el derecho de propiedad del numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Concluida la tramitación del proceso, se ordenó traer los autos en relación. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Señor abogado, ¿tiene alguna observación que hacer a la relación? Ninguna, su señoría, excelentísimo. Muy bien. Tampoco, muy bien. Tiene la palabra entonces, por la parte requirente, el abogado Gonzalo Youssef, hasta por 30 minutos. Puede proceder. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en favor de mi representada, la Confederación de Empleados Particulares de Chile, que en adelante denominaremos por sus iniciales CEPCH. Este recurso pretende que se declare la inconstitucionalidad del artículo 9 de la Ley 18.689 en cuanto privó a mi representado de los bienes que le pertenecían y traspasó dichos bienes al antecesor jurídico del actual Instituto de Previsión Social, Instituto de Normalización Previsional. Pues bien, ¿cuál es el asunto constitucional a resolver? ¿Cómo el artículo en cuestión vulnera el derecho de propiedad contemplado en el artículo 19, número 24 de la Constitución? Y cómo, al vulnerar dicho derecho, lo que hace es violar un derecho que ha sido adquirido legítimamente por la ley, como se explicará. Lo que se busca es evitar que dicha norma, la impugnada, se aplique en una causa civil seguida entre las mismas partes. En dicho juicio civil, seguido ante el primer juzgado civil de Viña del Mar, rol 3090 del año 99, caratulado Confederación de Empleados Particulares de Chile con Instituto de Normalización Previsional, mi parte reclama, en primer lugar, que se cancelen una serie de inscripciones inscripciones de dominio en favor de la requerida de autos y que, a continuación, el juzgado civil ordene, por su parte, la práctica de nuevas inscripciones de dominio en favor de mi representada. Estima esta parte que si se aplica en dicho pleito el artículo 9 de la Ley 18.689, que luego leeremos, se estará cometiendo una infracción a lo dispuesto en el artículo 19, número 24 de nuestra Constitución. La defensa del requerido, tal como ha señalado el señor relator, fundamentalmente consiste en que mi representada no existe, o que si existe, los bienes que vamos a mencionar durante este alegato nunca le pertenecieron o nunca ingresaron a su patrimonio. Finalmente, alegará que si alguna vez hubiesen sido suyos dichos bienes, lo habría adquirido, en definitiva, la requerida, mediante el modo de adquirir prescripción adquisitiva. De la sola enunciación de dichas defensas a este recurso, se puede inferir que se trata de cuestiones que van a ser resueltas en el juicio civil en que incide este artículo y en otros dos juicios que ya han sido conocidos entre estas mismas partes por los tribunales ordinarios. El precepto legal, y por otra parte, vamos a ver también de las alegaciones de la contraria, que nada dice de lo que debe ser la esencia de este juicio, es decir, por qué no habría adquirido el dominio mi representada de los bienes y cómo la norma impugnada se adecúa al artículo que garantiza la propiedad en la Constitución. Con la venia de su señoría excelentísima, voy a leer el artículo cuya inaplicabilidad se solicita. El artículo 9 de la Ley 18.689, impugnado, señala lo siguiente. Declárase que los bienes muebles e inmuebles señalados en el Decreto Ley 253
de 1954 quedan libres de toda afectación y se radican definitivamente en el patrimonio del Instituto de Normalización Previsional. Inciso segundo. Con todo, el director del instituto deberá enajenarlos mediante licitación subasta pública en el plazo de 5 años a contar de la vigencia de esta ley. El producto de la venta se depositará en una cuenta especial del Banco del Estado y solo podrá ser invertida en depósitos a plazo en instituciones bancarias y en instrumentos financieros de renta fija. Luego, en el inciso tercero, la norma impugnada agrega: dicho funcionario deberá repartirla a los pensionados por antigüedad, invalidez, vejez y sobrevivencia de la ex caja de previsión de empleados particulares que tengan alguna de esas calidades a la fecha de publicación de esta ley, los fondos indicados en el inciso anterior, en las condiciones que fije un reglamento que se dictará para estos efectos. Los montos que los beneficiarios puedan percibir conforme este artículo no serán considerados remuneración ni renta para ningún efecto legal y estarán exentos de cualquier tributo o descuento. Esa norma lo que hace, sus señorías excelentísimas, es sustraer del patrimonio de la Confederación de Empleados de Particulares una serie de bienes que adquirió por ley. En sus incisos siguientes establece una forma de expropiación que tampoco se adecúa al régimen legal constitucional vigente. Para resolver este asunto, resulta fundamental entonces determinar de qué modo la requirente adquirió su derecho de dominio sobre los bienes que dice se le han quitado de su patrimonio mediante la norma legal impugnada. Eso es, en definitiva, la cuestión fundamental. Operó el modo de adquirir ley respecto de la Confederación de Empleados Particulares en relación con los bienes que se adquirieron con los excedentes de asignaciones familiares del año 1967 y con todas las normas que luego siguen y que trataremos de explicar a sus señorías. Establecido aquello, es decir, que sí hubo adquisición por ley de dichos derechos de dominio sobre dichos inmuebles adquiridos por la Caja de Previsión de Empleados Particulares, en adelante la Caja, deberemos ver o reseñar a este tribunal la larga historia judicial que se ha venido desarrollando casi por 40 años entre estas mismas partes aquí presentes. Los abogados hemos tenido que cambiar por razones biológicas, pero estas partes vienen debatiendo este mismo asunto 40 años. Y esta, sus señorías, es una oportunidad de hacer justicia tal como indicaremos respecto de los sobrevivientes de la Confederación de Empleados Particulares. Finalmente, establecido las dos cosas anteriores, que mi representado adquirió por un modo de adquirir que se llama ley ciertos bienes, reflejada la larga historia judicial y cómo por tanto esta norma es importante o qué sentido tiene esta norma que se impugna dentro de esa historia judicial, iremos a lo que es medular respecto de la facultad que establece el artículo 93, número 6 de la Constitución. ¿Cuándo una norma es inconstitucional? Cuando su contenido excede el límite al ejercicio de un derecho que ha establecido la Constitución. Y creemos que eso, su señoría, luego de establecidas las dos cosas primeras, será fácil de representar. Pues bien, ¿cómo mi representada adquirió su derecho de dominio sobre los bienes disputados? El año 1967 hubo un excedente en las asignaciones familiares. El año 68, cuando se discute la Ley de Presupuesto de la Nación, Ley 16.735 de ese año, 1968, en el artículo 101 se dispone que con dichos excedentes de las asignaciones familiares se destinarán
a adquirir una serie de bienes para los cotizantes de la caja que pertenezcan a la Confederación de Empleados Particulares. Luego, en el artículo 10º de la Ley 17.213 del año 69, el año siguiente, se dicta una ley que dice que la facultad que se ha conferido al Consejo Directivo de la Caja de Empleados Particulares, en el sentido de comprar ciertos bienes, esa facultad se le concede al Consejo Directivo. Esa facultad deberá incluir tanto la posibilidad de comprar bienes como de hacer construcciones. Y le da un plazo al presidente de la República, la norma del año 69, la 17.213, para que, y con la venia de su señoría excelentísima leo, fije el estatuto jurídico al que estarán sujetos estos bienes y construcciones, en que se realicen particularmente en lo concerniente a su dominio y a los órganos o personas encargadas de su administración. Dicho plazo, que se le estableció al presidente, de 180 días, es extendido luego, el año 1970, el 6 de diciembre de 1970, por la ley 17.635, en su artículo 29, hasta el 6 de diciembre de 1970. Ese plazo de 180 días para fijar el estatuto de los bienes y del dominio de esos bienes se amplía hasta diciembre de 1970. Pues bien, estando pendiente la adquisición de estos bienes o la dictación de este reglamento en que se iba a establecer cómo se iban cómo se iba a hacer el dominio de estos bienes y cómo se iban a administrar, la Caja procedió a comprar bienes en distintas ciudades de Chile: Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Curicó, Talca, Chillán, Angol y Punta Arenas. Luego del año 70, como señalamos, la Caja, en cumplimiento de esta orden que partió, o de este mandato legal que partió en la ley de presupuesto, va y adquiere propiedades que inscribe, sin perjuicio de que los tiene que inscribir a su nombre, con la anotación marginal de que se están adquiriendo con el excedente de las cotizaciones previsionales del año 67. Pues bien, el 6 de diciembre, comprados los bienes, con fecha diciembre del año 1970, se dicta el decreto con fuerza de ley 277, que es la norma básica que justifica todas las pretensiones de mi representada. El decreto con fuerza de ley, que recordemos lo que está haciendo es cumplir el mandato que partió con las leyes que se han ido sucediendo desde el año 68, y recordemos la complejidad que tienen los procesos legislativos. Bueno, las leyes que imponían al presidente de la República establecer ese mandato jurídico de esos bienes y establecer la forma de administración, se dicta con forma de decreto con fuerza de ley, el 4 de diciembre de 1970. ¿Qué dice dicha ley? En su artículo primero, reitera la destinación de los excedentes del Fondo de Asignación Familiar del año 67 al financiamiento de un plan amplio de obras sociales, lo reitera, y luego, en los artículos 5 y 6 de este decreto con fuerza de ley 277, se establece por ley que el dueño de esos inmuebles será la Confederación de Empleados Particulares. Y ese hecho es sustancial. Dice el artículo 5 del decreto con fuerza de ley 277, que leo con la venia de su señoría excelentísima. Los edificios construidos, reparados o transferidos que se destinen al bienestar social de los empleados particulares serán entregados en dominio a la Confederación de Empleados Particulares de Chile, la cual, para estos efectos, deberá constituirse en corporación de derecho privado, de conformidad a las disposiciones del título 33 del libro primero del Código Civil, o de la ley especial que se dicte con tal objeto. Nunca se dictó la ley especial, así es que lo que se exige allí es
a la Confederación constituirse como persona de derecho privado conforme a las reglas generales del Código Civil. A su vez, el artículo 6 de este decreto con fuerza de ley 277, dictado a su vez para cumplir con todas las demás normas que se han señalado, establece: radicado el dominio de los inmuebles a que se refiere el artículo anterior en la corporación formada por la SEPCH, su administración corresponderá exclusivamente a esta. El tenor de las normas legales, su señoría, es claro. Cuando los profesores de Derecho Civil deben buscar ejemplos de la ley como modo de adquirir, deben recurrir a viejos y repetidos casos: el del padre que adquiere los bienes del hijo, el usufructo legal del marido sobre los bienes de la mujer, y dice, y los casos en que la ley misma establece que nace o se crea un derecho de dominio o traspasa un derecho de dominio. Siendo la ley, por tanto, uno de los modos de adquirir, que nadie hasta el momento lo ha negado, los bienes adquiridos, los bienes sociales adquiridos con esos excedentes de las cotizaciones del año 67, pasaron por ley a la SEPCH, mi representada, con una condición que está enunciada en el artículo leído, en el artículo 5, que se constituya como corporación de derecho privado. Bueno, con pleno conocimiento de las autoridades que, del Poder Ejecutivo por una parte, aprobaron su personalidad jurídica, y del Consejo de Defensa del Estado que aprobó su estatuto, se dictó el Decreto Supremo del Ministerio de Justicia 716 de 10 de junio del año 1972. Ese Decreto Supremo, dictado conforme el título 33 del libro primero del Código Civil, creó como persona de derecho privado, persona jurídica de derecho privado, a la SEPCH, que antes existía como sindicato. El estatuto de la corporación aprobada por ese decreto supremo dice lo siguiente: corresponderá a dicha corporación cumplir los fines y objetivos señalados en las leyes de 16.735, 16.840, 17.213, decreto con fuerza de ley 277, en cuanto a que el dominio y administración de las obras de bienestar social o viviendas u hospitales financiadas con los excedentes del Fondo de las Compensaciones de Asignación Familiar corresponderá exclusivamente a la Confederación de Empleados Particulares de Chile. El Poder Ejecutivo tenía pleno conocimiento de lo que implicaba concederle la personalidad jurídica a mi representado. La razón por qué se exige esto, es decir, que antes de recibir el dominio se constituya en una persona de derecho privado, es que la naturaleza inicial de mi representada era de organismo sindical, sin ningún régimen, entre otras cosas, para administrar los cuantiosos bienes que iba a recibir. Y es por ello que el legislador fija esa condición, y condición que se cumple el año 72. Eso, creemos, su señoría, fija el nacimiento del modo de adquirir de mi representada. Se inicia entonces un procedimiento de traspaso de los bienes denominados por la burocracia de la entonces Caja, posterior Instituto de Previsión Social e Instituto de Normalización Previsional entre medio, una administración separada de los denominados bienes de obras sociales. Y se crea una estructura orgánica dentro de esta burocracia que tiene una continuidad desde la Caja, pasando por todos estos sucesores legales según un régimen legal que la contraria detallarán posteriormente. En la estructura orgánica crean una sección de obras sociales que se administra por separado de los bienes que pertenecen a la antigua Caja, al antiguo Instituto de Normalización Previsional y posterior Instituto de Previsión Social. Esa era la situación hasta antes
de los hechos acaecidos el 11 de septiembre del año 1973. Allí se inicia un proceso que tiene por objeto sustraer los bienes desde el patrimonio de mi representada, la SEPCH, y que termina con la norma legal que estamos impugnando ante este excelentísimo tribunal. Podemos suponer razones ideológicas. Los sindicatos o las organizaciones de naturaleza sindical no eran de especial agrado de las autoridades de ese momento. Pero la cuestión, para lo que esto importa, es analizar las leyes que se dictaron en dicho periodo y de qué modo, como señalamos, terminaron en el artículo impugnado arrebatándole bienes legítimos de mi representado. Primero, se dicta el decreto ley 253 del año 1974. Dicha norma del año 74 es la única que regula la administración de estos bienes de obras sociales hasta el artículo de la ley 18.689 que impugnamos. O sea, hasta el año 88 no hay regulación distinta para la administración de estos bienes. Con el riesgo de ser majadero, solicito, su señoría excelentísima, la autorización para leer lo que decía ese decreto ley del año 74, el decreto ley 253. Dice, en su artículo único, la administración de los bienes y en especial de los inmuebles construidos y adquiridos para ser destinados a obras de bienestar social de los empleados particulares, activos y jubilados, con los recursos establecidos en las leyes número 16.735, 17.213 y 15.735, será ejercida transitoriamente por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Empleados Particulares. En el inciso segundo se establece, en el inciso segundo de este artículo único, se establece que esos bienes solamente podrán ser dados en arriendo a organismos públicos. Vemos cómo se continúa con este régimen de separación. No es el consejo directivo de la Caja el que va a administrarlos, conforme el decreto ley del año 74. Es uno de los vicepresidentes quien cumple las funciones de administrar estos bienes que en la burocracia interna de la Caja y de su sucesora siempre se han entendido que no son propios. Eso pasó hasta que se dictó el artículo impugnado. Entre medio, empezaron las gestiones administrativas para obtener la devolución de estos bienes sin muchos resultados. Y el 19 de marzo del año 1981, y en un hecho que sin duda la contraria repetirá en su alegato, se dicta el Decreto Supremo de Justicia del año 356 que le cancela la personalidad jurídica a mi representada. Lo quieren, por decir así, matar legalmente para impedirle ejercer su derecho que existe. Pues bien, para fundar ese decreto, que termina la personalidad jurídica de mi representada del año 81, se alude a que no habría presentado unos balances y unas memorias explicativas de los mismos, que solo se exigían respecto de las organizaciones que recibían financiamiento del extranjero, y además se creó un régimen solamente para cancelar la personalidad jurídica de mi representada fuera de las normas legales del Código Civil, que es lo que corresponde, las normas del título 33 del libro primero. Respecto de dicho asunto, su señoría, mi parte inició un juicio, lo ganó en primera instancia y se desistió condicionalmente de él por una conciliación que se aludió en la relación, y nos referiremos en largo a eso posteriormente. Y además, dicha circunstancia ha sido excepción dilatoria en el juicio civil que llevan estas partes, excepción de fondo, incidente planteado en la mitad de la discusión en el juicio civil, cuestión de inadmisibilidad antes de esta audiencia, y hoy día pretende ser una alegación que desacredite la pretensión de mi parte. Cuestión que
de ser decidida, podría contravenir lo que se está discutiendo en el juicio civil, que justamente también va a ser decidido en la sentencia de fondo. Pero bueno, se dicta entonces, pasa desde el año 74 hasta 1988, que se dicta la ley 18.689, que tiene un artículo que ya hemos leído, que se impugna, el artículo 9, porque dice que saca los bienes y se radican en otra parte, y además tiene un artículo tercero, que es complemento de este régimen legal. Si bien las inscripciones que requiere el Instituto de Normalización Previsional, y lo mencionamos porque eso también va a ser una alegación, si bien es el artículo tercero el que justifica la solicitud de las inscripciones, eso es en virtud del artículo 9 que establece un régimen de propiedad. Leeremos someramente el artículo tercero que dice: todos los bienes y derechos que pertenezcan a las instituciones previsionales que se fusionan se entenderán incorporados al patrimonio del Instituto de Normalización Previsional. A requerimiento del referido instituto, los conservadores de bienes raíces y servicios de registro civil efectuarán las inscripciones y subinscripciones que procedan, las que estarán exentas de pago de derechos e impuestos. Esta norma, el artículo tercero, dice, mire, los bienes que eran de la caja pasan al INP y se deben requerir las inscripciones de eso. Eso dice ese artículo tercero. Pero como mi parte dice que esos bienes no pertenecen a la caja, no se justifica pedir las inscripciones. Y es por ello que la base impugnada es el artículo 9, que establece el régimen duro de vulneración a la norma que protege la propiedad. Esa es la situación legal, sus señorías. Un requirente que adquirió su derecho de propiedad y que luego es privado. Primero, dice el decreto ley del año 74, transitoriamente los bienes pasarán a la administración de la caja, y ya luego el artículo impugnado, artículo 9 de la ley 18.689, derechamente dice que los bienes dejan de pertenecer a mi representado. ¿Cuál es la historia judicial que ha generado todo esto, esta situación de hecho? Ninguna autoridad administrativa ha estado en disposición de resolver este problema, por lo que hubo que iniciar las acciones judiciales correspondientes. Primero, en Valparaíso, en la causa Rol 91.169 del primer juzgado civil de Valparaíso, el año 87, mi representado demandó la nulidad de la inscripción originada en favor de la caja, y además demandó que dicho bien se inscribiera su nombre. Por sentencia de término, rechazada la sentencia de segunda instancia luego de los recursos de casación y queja interpuestos por el Consejo de Defensa del Estado, se canceló la inscripción de la caja en su favor de esa propiedad de Valparaíso y se inscribió en favor de mi representado. Si hoy día uno pide una inscripción de dominio vigente de dicha propiedad, esta aparece en favor de mi representado. Respecto de los demás bienes, se intentó, luego también de muchas y fracasadas conversaciones, porque se pensó que luego de este precedente judicial iba a haber una disposición de las autoridades a conversar, pero en el año 1999 se inicia en el primer juzgado civil de Viña del Mar la causa Rol 3090 del guión 99, en que incide justamente esta norma que se impugna. En dicha causa, mi parte lo que hace fundamentalmente, tal como se señaló, es pedir que se cancelen las demás inscripciones y que se practiquen a su favor. El juicio se desarrolló normalmente y mi representado consiguió en diciembre, el 24 de diciembre del año 2004, celebrar una conciliación con el entonces Instituto de Previsión Social, conciliación que implicó repartirse los bienes conforme el uso que se les estaba dando hoy en día. Se veía si es que tenía tal uso o cual otro. Y eso determinaba qué bienes se devolvieron a la Confederación
y qué bienes se mantuvieron en poder del Instituto de Previsión Social. Eso decía, a grosso modo, la conciliación que está acompañada. Pues bien, luego de un par de años de oposición a la ejecución de esa conciliación, porque hubo cambio de autoridades, las nuevas autoridades estimaron que dicha conciliación perjudicaba los intereses del Instituto de Previsión Social y, por tanto, pidieron que se dejara sin efecto dicha conciliación porque faltaba la autorización formal del superintendente de Previsión Social y, por tanto, luego de una litigación de años, la Corte Suprema, en definitiva, desechó la conciliación y dijo que este juicio, que es el que motiva este recurso, debía continuar. Pues bien, dicha renuncia implicó que mi representado no solo dejara pendiente el pleito que motiva esta impugnación, sino que además se desistiera de una sentencia favorable obtenida en la causa Rol 22 de 1989 del primer juzgado civil de Santiago, que en su sentencia de primera instancia decretó la nulidad del decreto que el año 81 le canceló, el decreto supremo de justicia que le canceló la personalidad jurídica a mi representado. Se dijo lo mismo que dije yo. Mire, mi representado no tenía esa obligación de presentar balance, no se puede determinar una persona jurídica sin el régimen legal. Se acogió la sentencia de primera instancia, pendiente la revisión ante la Corte de Apelaciones. Mi parte se desistió, cumpliendo este acuerdo de determinar todos los litigios pendientes, condicionadamente, afortunadamente, y la causa hoy en día también es objeto de un pleito entre estas mismas partes. Bueno, esa es la situación, su señoría excelentísima. El modo, si me da un minuto para concluir, el modo de adquirir en el caso mi representado es la ley. El artículo 588 no la menciona expresamente, pero todos saben, o todos los tratadistas saben que cuando opera o cuando se da, se debe aplicar. El artículo 924 del Código Civil, por su parte, dice que la inscripción de dominio no acredita propiedad, y eso lo sabe cualquiera. Y además la inscripción y su validez está sujeta a la validez del título que la origina. De este modo, su señoría excelentísima, lo que hace el artículo 9 de la ley 18.689 es vulnerar el artículo 19, número 24, que garantiza el derecho de propiedad de mi representado. Los incisos segundo, tercero y cuarto, que indican una forma de liquidación, también son vulneratorios del régimen de propiedad, porque, su señoría, y con esto concluyo, el régimen de garantía de protección que se establece en nuestro derecho en contra de las agresiones legislativas es propiamente la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Cuando, citando las palabras del profesor Daniel Peñailillo, cuando un propietario recibe una agresión legislativa, esta debe ser declarado inaplicable, porque hay una excepción al derecho de dominio y está regulado en 3 incisos del número 24 del artículo 19. Y esa excepción se llama expropiación, pero esa expropiación es por razones de utilidad pública, por interés nacional, se hace previa tasación, hay una posibilidad de impugnar dicha tasación. Es un procedimiento que le da al titular del dominio la posibilidad de, a lo menos, quedarse con una cantidad de dinero equivalente a los bienes que ha perdido. Nada de eso ocurre en la especie. Su señoría, concluyo haciendo una última exhortación. Son pocos los beneficiarios o miembros de la Confederación de Empleados Particulares que todavía resisten y esperan que se haga justicia en su favor. Este sería un gran paso para ello. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Consejo de Defensa del Estado el abogado Juan Sebastián Reyes por 20 minutos. Gracias, señor presidente. Alego en representación por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Instituto de Previsión Social, antes Instituto de Normalización Provisional, INP,
solicitando el rechazo de este requerimiento de inconstitucionalidad del artículo 9 de la ley 18.689, dictada el 13 de octubre de 1999. Vuestra Señoría Excelentísima, al igual que este abogado, se preguntará por qué estamos discutiendo un tema casi tan añejo como 50 años atrás. Y la sucesión de normas legales que se invocan acá hace necesario hacer casi una línea del tiempo con estos hechos que yo lo voy a puntualizar más adelante. Pero lo que está en el fondo, en el trasfondo de este requerimiento y en el juicio, y es bueno que vuestras señorías excelentísimas lo sepan, son una serie de inmuebles que están ubicados en distintas ciudades del país que suman del orden de los 10.000 millones de pesos. ¿De quiénes son? 10.000 millones de pesos. No conozco los de Talca, los de Puerto Montt, Temuco, ni los de Viña del Mar, pero sí conozco uno que vuestra señoría a lo mejor también lo conocen, que está a la salida de Santiago, a la altura de Nos, que es el Estadio La Perla, que debe valer varios millones de dólares, donde antes funcionaba la Universidad Central. Entonces, eso es lo que está debajo, y esos pocos sobrevivientes del antiguo sistema que me distinguió contradictor ha señalado, quieren hacerse de esos bienes para administrarlos, para gozarlos, para venderlos. Ese es lo que está en el fondo del tema. Señoría Excelentísima, en una línea del tiempo, si yo podría poner 10 hitos que vuestra señoría creo que debieran considerar al resolver este requerimiento. Esto nace el año 67 y termina el año 2014. El primer punto es la dictación de la ley 16.735, que es la ley de presupuesto del año 68, donde el artículo 101, en una ley de carácter miscelánea, se dispone que excedentes de asignaciones familiares puedan ser utilizadas en planes de edificación. El año 70, el segundo hito, se dicta el decreto supremo 277, donde se establece una regulación jurídica para estos edificios y construcciones adquiridos con los excedentes de la ley de presupuesto del año 68, el año 70. Y se establece que estos pasarán a ser dominio de la CEPECH, a condición de que esa organización sindical se transforme en una corporación de derecho privado y se regule por las normas del Código Civil, ¿no es cierto?, y se fiscalice por el Ministerio de Justicia. Entonces, el año 72, tercer hito de esta línea del tiempo, esta CONFECH o CEPECH obtiene personalidad jurídica por el Decreto Supremo 716. Se le otorga una administración, se le otorga un patrimonio. El cuarto hito es que viene el año 73, cambia, ¿no es cierto?, el régimen político nacional y se revisa toda la estructura de la seguridad social. Y el año 74, como cuarto hito, se dicta un decreto ley, el decreto ley 253, que le da al presidente de la Caja de Empleados Particulares la administración de estos bienes adquiridos por la ley 16.735, que es la que hice referencia al año 67, la ley 17.213, que es una ley miscelánea también de revalorización de pensiones del año 69, y la ley 17.537, que disponía fondos de amparo del año 71. Entonces, el legislador de la época, por ese decreto ley, dijo, todos estos bienes van a ser administrados por el vicepresidente ejecutivo de esta Caja de Empleados Particulares. El quinto hito importante en esta línea del tiempo es 1980, donde cambia el sistema previsional chileno, se dicta el decreto ley 3500 con el sistema de las administradoras de fondos de pensión, con un sistema de capitalización individual que reemplaza el antiguo sistema de reparto,
se dicta el decreto ley 3502 que crea el INP, el Instituto de Normalización Previsional, que va a administrar las pensiones y los pagos de las pensiones de las antiguas cajas de reparto, la Caja Nacional de Empleados Públicos, la Caja de Empleados Particulares, el Seguro Social Obrero, la Caja Hípica y una serie de otras cajas, que la Caja del Salitre, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos tal vez el más importante, que es el sexto ítem en esta línea del tiempo. En 1981, el Ministerio de Justicia, por un decreto 356, disuelve y cancela la personalidad jurídica de la CONFECH o la CEPECH. Se acaba. Y de acuerdo a ese decreto, los bienes de esa organización, de esa corporación, pasan a la Caja Nacional, a la Caja de Empleados Particulares, a la EMPART, que es la conclusión de lo que decían los propios estatutos de esa CEPECH, que en el caso de disolución todos sus bienes pasaban a la EMPART, Caja de Empleados Particulares. Luego viene, como séptimo punto en esta línea del tiempo, en 1988 se dicta la ley que es objeto de este requerimiento en su artículo 9, ¿no es cierto?, que es la ley 18.689, que tiene varias disposiciones, dentro de las cuales fusiona el INP. El INP toma como sucesor legal a todas estas cajas del antiguo sistema, lo establece como sucesor legal de activos y pasivos de estas cajas del antiguo sistema, incorpora todos los bienes de estas cajas del antiguo sistema a este nuevo órgano, a este órgano creado en el año 2001, y libera de afectación a distintos bienes de estas distintas cajas. Habían cajas que tenían bienes afectados a sindicatos, que sea la caja de empleados había una caja de empleados del Banco del Estado, la Caprevech, que esa también tenía un régimen especial y tenía bienes que estaban asignados a los sindicatos del Banco del Estado. Todo eso se libera por esto y se regula y se pone todo dentro del patrimonio y dominio del INP. En ejercicio del artículo 3 de esa ley, 18.689, el director del INP de ese instante requiere por oficio a los conservadores de bienes raíces que todos esos bienes que estaban en estas distintas cajas, que por disposición de la ley le pasan a pertenecer a este órgano, se inscriban a este Instituto de Normalización Previsional, y los distintos conservadores inscriben en los registros de dominio todos estos bienes en favor del INP. Como noveno hito en esta línea del tiempo, 1999, tenemos una demanda en juicio de nulidad de derecho público, que esta CONFECH o CEPECH demanda al IPS, continuador legal del INP, ¿no es cierto?, de nulidad de derecho público de estos oficios que requirieron las inscripciones. Y como último punto de esta línea de tiempo, el año 2014 tenemos este requerimiento donde se nos pide la inaplicabilidad o por inconstitucionalidad del artículo 9 de esta ley 18.689. Indudablemente que todo esto huele a muy antiguo, su señoría. Entonces, lo que hay detrás de esto es solamente un interés patrimonial por los 10.000 millones de pesos que representan estos bienes, que no sabemos quién los reclama, porque esta entidad que reclama, que demanda y que presenta este requerimiento no existe. Voy a sintetizar la argumentación del Consejo de Defensa del Estado en 4 puntos para pedir el rechazo de este requerimiento de inconstitucionalidad de esta disposición legal. El primer punto, el que ya lo he mencionado, es que este requerimiento ha sido formulado por una persona jurídica inexistente. La CONFECH o la CEPECH no existe. Existió de 1972 a 1981. En 1981, el Ministerio de Justicia dictó un decreto que produce todos sus efectos jurídicos y que disuelve y cancela la personalidad jurídica.
y dispone que todos los bienes que haya tenido esa organización pasan a poder de la Caja Nacional de Empleados Particulares. Por lo tanto, esa organización, su señoría, pierde la capacidad de goce de las personas jurídicas. Ahora, ¿cómo se explica todo lo que estamos viviendo? Yo no lo sé, no me lo explico. Porque don Gonzalo Yusef padre, que no está aquí, tenía un poder del año 77, que no estaba vigente, y en virtud de ese poder del año 77 inicia toda esta serie de juicios. Pero ese poder, si aplicamos las normas del Código Civil, donde se extingue por la muerte del mandante, deberíamos tener una similitud aquí que también se entiende extinguido por la cancelación de la personalidad jurídica de la CONFECH o CEPECH. No puede permanecer en el tiempo un mandato a un abogado respecto a una persona jurídica inexistente que no tiene capacidad de goce. Ahora, nuestro sistema jurídico civil, que está por cambiar, indudablemente que esto debería ser una cuestión de especial y previo pronunciamiento. Pero los jueces civiles lo que hacen es tirar todo para definitiva. Todas las alegaciones se hacen para definitiva. Y estamos metidos en este juicio, ¿no es cierto?, desde el año 99, esperando en definitiva que el juez decida que en definitiva esa corporación dejó de existir y que ese decreto supremo es un decreto supremo, un acto jurídico válido de la administración que está vigente y que por lo tanto no existe. Entonces, el primer punto que yo quisiera poner en consideración de vuestras excelencias es que estamos frente a una petición de un órgano que no existe y que actúa fantasmagóricamente a través de este mandato que quedó en el aire. ¿Puede un órgano, una persona que no existe, reclamar de vuestras excelencias por el solo hecho de ser parte en un juicio donde tampoco el día de mañana se le va a coger su petición un requerimiento de inconstitucionalidad? En mi concepción, no debiera ser ni siquiera admitido a tramitación. Segundo tema que quisiera poner en consideración de vuestra señoría excelentísima. ¿Qué es lo que pretende este recurso en realidad, este requerimiento? ¿Qué es lo que pretende? Este requerimiento, en nuestro concepto, lo que pretende es que este excelentísimo Tribunal Constitucional diga que los bienes que se están reclamando son de propiedad de la CONFECH o de la CEPECH. Es decir, lo que se está pidiendo es que se resuelva la cuestión de fondo. Cosa que, si este excelentísimo Tribunal Constitucional da fe a de que hay un derecho de propiedad que ha sido vulnerado por esta ley, ese derecho de propiedad se pueda alegar en el juicio de fondo diciendo esto ya se resolvió por el excelentísimo Tribunal Constitucional. No es la aplicación del artículo 9 de la ley 18.689, que no está mencionada ni siquiera en la demanda de autos. Aquí lo que se persigue oblicuamente es una declaración de fondo, su señoría excelentísima. Tercer punto, como lo anuncio recientemente, el artículo 9 de la ley 18.689, que mi distinguido contradictor leyó, al igual que el señor relator, carece de relevancia para resolver el asunto pendiente. Porque como yo le señalé en mi escueta línea del tiempo, lo que hizo el director del INP fue aplicar el artículo 3 de la ley 18.689 y le requirió a los conservadores, en virtud de esa disposición legal, que les inscribieran en favor del INP los inmuebles que están en cuestión. El artículo 9 no está ni siquiera mencionado en la demanda. ¿Y qué es lo que dice el artículo? Dice, declárase que los bienes muebles e inmuebles señalados en el decreto ley 253 de 1974 quedan libres de toda afectación y se radican definitivamente en el patrimonio del Instituto de Normalización Previsional. ¿Y cuáles son los muebles e inmuebles del decreto ley 253? Lo de la ley 16.735, de la ley 17.213 y la ley 17.537. Pero se refiere a bienes que eran de propiedad de las cajas.
No se refiere a bienes que las cajas hubiesen traspasado a terceros. Entonces, la aplicación de esa disposición legal no está discutida, porque lo que se está discutiendo en el juicio de fondo es si se actuó de acuerdo a la legalidad o no de acuerdo a la legalidad cuando el director del INP le requirió a los conservadores que inscribieran, de acuerdo al artículo 3º de esa misma ley, los inmuebles en favor del INP. Cuarto punto que pongo sobre la consideración de vuestras excelencias. Creemos que esta alegación de mi distinguido contradictor y este requerimiento no tiene mayor efectividad. Porque si se analizan todas las disposiciones legales que él ha leído y ha citado, en ninguna de ellas se radica por el legislador el dominio en favor de la CPECH o CPECH que está requiriendo. En ninguna. La primera, se dice que cuando se regula este estatuto por el Decreto Supremo del 277 del año 70, se establece que esos bienes serán traspasados bajo la condición de que esa organización sindical se transforme en una corporación de derecho público. Es decir, el legislador empresa el término futuro y lo sujeta a una condición. En ninguna disposición dice que una vez que se constituya como inmediatamente y por efecto legal se entenderán de dominio de. No, dice, serán traspasados. Cuando la Confecho obtiene la personalidad jurídica el año 72, no logra que esos bienes les sean traspasados. Indudablemente que viene el año 73, cambia todo el sistema, cambian las autoridades y nadie iba a traspasar nada. Y el año 74 el legislador lo que hace le dice al vicepresidente ejecutivo de la Caja, usted me administra estos bienes. Y desde el año 74 tampoco pasa ningún efecto de traspaso, ningún acto de traspaso de dominio de ese órgano público a esta corporación de derecho privado. Por lo tanto, nunca adquirió el dominio y el derecho de propiedad. Por lo tanto, no está en juego el derecho de propiedad que él señala afectado por esta disposición legal. Y a contrario, su señoría excelentísima, a contrario, supongamos que yo esté absolutamente equivocado en lo que he dicho. Supongamos por un minuto que mi distinguido contradictor tiene toda la razón. Supongamos que la ley, en esta interpretación amplia que él le quiere dar, le traspasó los bienes desde la Caja Nacional, la Caja de Empleados Particulares, a esta Corporación de Derecho Privado. Y fueron de la Corporación de Derecho Privado. ¿Qué pasó? Se disolvió el año 81 y esos bienes, por el Decreto Supremo y por los propios estatutos de la Confech, pasaron nuevamente a la Caja Nacional de Empleados Particulares. Entonces, la ley 18.689 del año 88 no afecta a bienes de terceros, ni en una interpretación en la original del Consejo de Defensa del Estado y de esta defensa, ni en la interpretación del requirente. Porque en ambos, cuando se dictó la ley, los bienes eran de propiedad de la Caja Nacional de Empleados Particulares y después del Instituto de Normalización Provisional y después del IPS. Entonces no se puede entender afectado el derecho de propiedad de este requirente fantasma, su señoría excelentísima. No se puede, ni en uno ni otro estatuto. La Confech nunca tuvo dominio antes de la ley 18.609 y si lo tuvo, lo perdió por la disolución de la personalidad jurídica. Esto es lo mismo que la colonia de dignidad, su señoría excelentísima. Se decretó la cancelación de la personalidad jurídica de la colonia de dignidad y se acabó la colonia de dignidad. Y se dispuso de los bienes de la colonia de dignidad como decían sus estatutos. Pero no podríamos pretender hoy día que la colonia de dignidad sea un ente jurídico que pueda litigar ni que pueda hacer requerimiento al Tribunal Constitucional. Se acabó, se murió, no tiene capacidad de goce.
Reitero, su señoría excelentísima, el IPS, continuador legal del INP, continuador legal de la Caja de Empleados Particulares, es y ha sido dueño siempre, desde 1967 a la fecha, de todos estos bienes. Por lo tanto, no hay derecho de propiedad que esté vulnerado por esa disposición legal que se pide que se declare inadmisible. Con eso pongo término a mi alegato, solicitando a vuestra señoría excelentísima que considere estas alegaciones a fin de rechazar en todas sus partes el requerimiento de inconstitucionalidad que ha sido conocido esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras ministras, señor ministro, ¿alguna pregunta? Concluye la audiencia.